Bueno, Martín, entrevista con Diego. ¿Con qué te quedas? Diego, yo me tiraría horas hablando con Diego. Me gusta mucho que es una persona que se expresa, que es capaz de comunicar lo que siente, lo que vive y que tiene mucho que decir. Me quedaría con la autocrítica, la capacidad tuvo en cierta situación para decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Esto que he hecho estaba bien? ¿Por qué me ha ocurrido? ¿Este alumno lo merecía? Y luego poder pensar de qué manera podía actuar para evitar de nuevo este tipo de situación, este tipo de comportamiento. Y me parece fantástico que un profesor pueda tener esa capacidad de autocrítica para poder darse cuenta de sus fallos para con sus compañeros o sus alumnos rectificarlos y convertirse en una persona diferente. ¿Y a ti, Chris, qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha gustado? Pues la verdad que para mí eso ha sido un desnudo. O sea, creo que no todos los profesores se muestran así y me ha parecido, o sea, un gesto precioso por parte de Diego. Pero me quedo con una actividad que planteó en su instituto, en la asignatura de feminismo, donde desarrolló la empatía de los alumnos, donde hizo pues precisamente que los chicos, ellos que no pensaban, ¿no? En que pues al final las chicas vivimos situaciones complicadas, a veces molestas, con el tema de los piropos o comentarios que no hacen falta, que no son necesarios, pues plantear una actividad en la que os animo a que escuchéis porque a mí me ha dejado sin palabras. O sea, creo que tiene Diego, o sea, un don, tiene algo especial para transmitir esos valores que creo que, vamos, o sea, simplemente tienes que escuchar la entrevista para decir, "Ah, bueno, ahí lo dejo. Es que a mí me ha dejado sin palabras. No hace Ponga la falta oreja, hombre. nada más, ¿sabes? O sea, que escuchéis la entrevista porque vale mucho la pena. O sea, tanto lo que comentas tú, Martín, como, pues eso, esa actividad tan bonita que ha propuesto. Ahí lo dejo. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Muy buenas tardes, Diego. Es un placer tenerte aquí con nosotros, profesor de historia y muchas cosas más que nos vas a contar ahora mismo. ¿Cómo te encuentras, Diego? ¿Cómo ha sido tu día hoy? Para Bueno, pues empezar. largo, porque he salido esta mañana que entraba temprano, que teníamos además actividad especial, teníamos la excavación arqueológica, los primerillos de eso, y luego hemos tenido evaluaciones y además estoy un poquillo tocado de la garganta, me vais a perdonar si toso un poquillo de vez en cuando, pero la verdad es un día largo. Y Diego, ¿de dónde vienes? ¿De dónde sales? Bueno, pues mi ISTE actual es el en Los Montecillos, que está en Coín, que es un pueblecito de Málaga, y yo soy de Málaga capital. Lo que pasa es que, bueno, el destino me trajo aquí de interino y como es un centro que me gustaba, en el que se trabajaba a gusto y se funcionaba bien, pues al final me quedé para un par de añitos y digo, bueno, ya me saqué la plaza justo ese año y digo, ya me quedo aquí un par de añitos y este es el séptimo curso que hago ya en el mismo ISTE. Oh, qué bueno. Eres profesor de historia, Diego. Sí. Además, estás metido en proyectos de arqueología. ¿Eres Ujú. más Indiana Jones o Tadeo Jones? Bueno, pues ni uno ni otro, por desgracia. Al final yo siempre se lo digo a mi alumnado. Yo me saqué la plaza de oposiciones para no tener que trabajar más en la obra y al final he acabado cargando sacos de arena de un Ah, sitio a otro del instituto. Y el primer año que montamos la excavación parecía mentira que en ese trocito tan chico de espacio cabiesen 400 kilos de arena. oh, y a día de De hecho, hoy, o sea, claro, sí, ¿cómo es aplicar eso en el aula? O sea, ¿cómo nos podrías poner un ejemplo de una actividad, sobre todo para esos profes que están empezando y tú que, bueno, puedes ser un referente? ¿Cómo plantearías una actividad donde puedas trabajar conceptos que, bueno, que claro, que puedan aprovechar los alumnos? no sé. Bueno, por ejemplo, la excavación arqueológica esta es verdad que la planteé ya cuando llevamos con un poquito de experiencia y teníamos un poquito de confianza ya con el equipo directivo.
Y bueno, hay unas cosillas que son los proyectos de innovación que salen siempre en febrero en Andalucía, en la pública, se pueden solicitar. Y nosotros lo solicitamos y nos lo concedieron, nos concedieron el máximo que eran 3.000 euros. Y es un proyecto en el que el alumnado de primero de eso, pues en vez de explicar la prehistoria con el libro y la presentación en clase, pues hacemos una parte teórica en la clase en la que estudian los materiales, las diferentes herramientas de la prehistoria, los diferentes homínidos con los cráneos en tamaño real, con réplicas de los cráneos más representativos, ¿no? Y luego salimos al trabajo de campo, que esa excavación es la que se lo pasan pipa. Son solo 2 horas al final en todo el curso. Pero bueno, es verdad que salen allí, ellos traen su catálogo de herramientas prehistóricas, que lo han hecho en clase, para luego consultarlo allí en la excavación. Y tienen que excavar, documentar todos los hallazgos que realizan, para luego volver al aula a interpretar ese yacimiento. Oye, que nos hemos encontrado, por qué está esta pieza aquí, esta pieza no encaja en este sitio, etcétera, etcétera. Y trabajamos, bueno, de forma más práctica, también fomentamos un espíritu más crítico, porque tienen que pensar sobre esas piezas que han encontrado. Y es una forma también de motivarlos mucho más, porque, hombre, no es lo mismo para un alumnado de primero de eso decir, venga, vamos a explicar aquí en clase, sí, oye, vamos a explicar en clase, pero dentro de 2 semanas nos vamos a ir a hacer una excavación arqueológica. Se vuelven, les da el siroco a las chiquillas y los chiquillos de primero. Eso justo lo te iba a comentar, Diego, que historia, que a veces es un poco paliza, porque son todo fechas, son todo acontecimientos, el hecho de involucrar los sentidos en el aprendizaje de la historia, ¿qué impacto puede generar en los alumnos? ¿Hasta qué punto les puede despertar solamente con ir a coger un poco de arena, dicho así mal y pronto, en ese gusto por explorar y por descubrir el pasado? Sí, hombre, tiene un efecto motivador increíble. Además, es que ya no solo eso, sino que es que, lo que te he dicho, es una materia que tradicionalmente es la chapa. Llego a mi clase, suelto la chapa y me voy. Y todo el mundo, todos mis compis de instituto, o casi todos compis, siempre te dicen, yo en historia era horrible, o yo en historia tuve un profe o una profe que era un peñazo. Y bueno, para el alumnado acostumbrado a escuchar eso y demás, pues ves que se hacen actividades de otro tipo, siempre les motiva un montón. Y además es que me parece una cosa muy necesaria un poco en la sociedad en la que vivimos, porque con los cacharros estos, con los móviles y demás, al final tenemos el conocimiento al alcance de la mano, y lo que nos interesa ya no es memorizar fechas y memorizar datos, porque los podemos buscar. Me interesa más que sepan interpretarlos, que sepan leerlos, que sepan trabajar con esos datos, que no simplemente la memoria. Entonces la excavación funciona muy bien. El año pasado, por ejemplo, hicimos un mosaico romano que también funcionó estupendamente, porque el alumnado, pues lo mismo, sale de ese trabajo teórico y se va a un trabajo más práctico. Las 2 actividades son, por cierto, hechas en colaboración con Plástica. Un saludillo de aquí a mi amiga, a mi compañera Ana Cova, que sin ella no hubiese podido hacer estas actividades, la verdad. Y en el mosaico también es interesante que se produce una inversión de roles muy curiosa en el aula. En el mosaico lo vimos mucho el año pasado, porque tú sabes, hay alumnado que se motivan más de una manera y otros que se motivan más de otra. Hay alumnado que las cosas académicas, teóricas, se le dan muy bien, y a otro al que no. Y por desgracia creo yo que el sistema se centra mucho en los primeros, en eso a los que se le dan bien las tareas académicas, a los que se le da bien hacer exámenes, y a otros que por lo que sea, ya sea por sus propias condiciones personales, porque todos tenemos diferentes tipos de inteligencia y capacidades, o por sus contextos socioeconómicos, pues no funcionan con esas actividades más teóricas. El año pasado en el mosaico, pues me acuerdo cuando estaba explicándolo, los 2 típicos estudiantes un poquillo más desconectados de la clase teórica estaban allí como que no me escuchaban, y me acerqué y digo, venga, que esto es muy importante, que si luego nos enteráis. Y me dijo uno de ellos, maestro, si yo estoy harto hace cuarto baño con mi padre, si esto yo ya sé hacerlo. Y es verdad que el chaval sabía hacerlo. Y lo hacía genial, y al final acabó siendo el jefe de obra. Pues ese muchacho que en la clase está acostumbrado a hacer un poco, el que va con más retraso, el que tiene que preguntar las cosas, el que los exámenes le va a regular, de repente se convierte en el líder de la clase, al que todo el mundo le pregunta, al que pues una experiencia bastante bonita, muy motivadora para ellos, y muy útil también para el otro alumnado más estudioso tradicionalmente, que aprende también a pedir ayuda, a que no soy el mejor en todo, es que hay cosas que se hace bien y hay cosas que otra gente hace mucho mejor que yo, y que a veces está bien pedir ayuda y no ser siempre el mejor en todo. Qué bueno, además. Sí, disculpa, Cris. No, sobre todo que, o sea, hacéis lo que comentaba Diego, ¿no? Cambiar los roles,
o sea, los pones en diferentes situaciones y es como, a mí me parece maravilloso, porque es lo que decimos, o sea, el estudiante que está acostumbrado a estar sentado, ser súper aplicado y que tiene un tipo de inteligencia, pues tiene con ese tipo de actividades la posibilidad de mejorar en otras áreas. Y yo creo que, vamos, es fantástico, o sea, que se promuevan este tipo de actividades, la verdad. Sí, además, Diego, has mencionado los valores, más o menos de una forma directa e indirecta. ¿Cuáles son los más importantes para ti? ¿Qué crees que cualquiera de los jóvenes que está en tu clase debería llevarse o que te gustaría que se llevasen? Bueno, pues sobre todo que a mí ahora que, pues mira, la arqueología siempre tratando el tema de prehistoria y a mí una cosa que me gusta mucho es explicarle que la sociedad es prehistórica, el momento, hay una historiadora así muy famosa que a mí me gusta que es Margaret Mead, que decía que la civilización empieza, o se le atribuye la frase, ¿no? Que la civilización empieza en el momento en el que nos encontramos individuos, restos de individuos, con un fémur roto y fusionado otra vez. Es decir, esa persona se cayó, se pegó en una piña tremenda, se partió una pierna. Tenemos un montón de datos pues de casos así, ¿no? En varios yacimientos. En Atapuerca hay una chiquilla con un problema craneal del desarrollo importante. Y esa niña sobrevivió hasta los 10 años y este hombre que se cayó y se partió la pierna hasta los 40. Es decir, no dejamos a nadie atrás. Siempre intentamos ayudarnos, cooperamos entre nosotros y, bueno, que todos somos iguales, diferentes en nuestra manera, pero iguales en el fondo. Y que ayudar a otros siempre es bueno, es bonito y es importante. Sí, bueno, ahora que De hecho, hablas... Sí, Cris. bueno, es que con esto lo que comentas es que esto es fantasía. Entonces, perdona Martín, pero es que, claro, a mí me viene, ¿no? El hecho de que, claro, tus estudiantes puedan comprender la historia, o sea, ¿cómo les puede ayudar a entender el mundo actual, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué es necesaria la historia? La historia, pues bueno, porque es que, por desgracia, creo yo que vivimos en un mundo excesivamente competitivo y que se focaliza pues en ciertas habilidades, en ciertas capacidades son muy valoradas y otras se van quedando atrás. Y me parece que, bueno, para valorar otras situaciones diferentes viene bien estudiar la historia desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la historia de las mujeres, toda la invisibilización de las mujeres a lo largo de toda la historia. En la prehistoria, por ejemplo, insisto mucho con la prehistoria porque es un tema que tengo reciente, además que me encanta. Pero, por ejemplo, todas las tecnologías en las que se insiste, cuando hablamos de tecnología, hablamos pues de herramientas, de arcos, de flechas, de herramientas de piedra y algún tipo de tecnología más asociada a los cuidados, al mantenimiento, que cuando tú le preguntas en el aula, pues son las que ellos destacan. Oye, ¿qué actividades son más importantes en esta sociedad? Siempre dicen, pues la de recoger alimentos, la de cocinarlos. Sin embargo, son las actividades que menos valoramos. Entonces, por ejemplo, un avance técnico tan básico como crear recipientes cerámicos que aguanten temperaturas más altas, hasta los 100 grados, que parece una tontería, pero permite que los bebés sobrevivan cuando sus madres no son capaces de amamantarlos, no son capaces de amamantarlos, porque al hervir la leche con esos recipientes, pues se alimentan a esos bebés y es un avance fundamental y sin embargo, pues no está valorado. Y a nivel actual, pues bueno, ayuda a comprender el mundo mucho mejor, de dónde venimos, de dónde vienen muchos debates de nuestra sociedad, en cursos ya más mayores, ¿no? En bachillerato con historia de España, que son fundamentales en los tiempos que corren, porque la información fluye por las redes libremente, como yo, perdonadme un poco la expresión, ¿no? Pero cualquier idiota se pone a hablar de historia en las redes y dice barbaridades. Y el alumnado se lo cree simplemente porque lo ha escuchado en un TikTok o en un YouTube o en lo que sea. Entonces me parece que es fundamental que tengan una base histórica para poder juzgar críticamente y desde un punto de vista personal, pues esa información, toda esa sobrecarga de información que les va llegando a través de Internet. Yo veo, por ejemplo, en lo que comentas, en ciencia hay revoluciones científicas importantes y me imagino que a nivel histórico, cuando hay nuevos yacimientos, nuevos descubrimientos, como que un poco se puede tambalear toda esa línea histórica que uno lleva estudiando, ¿no? Mi pregunta es aquí, Diego, ¿cómo un estudiante de historia o tú como estudiante de historia, qué valor le das a los escritos que has estudiado y por qué pueden tener mayor veracidad que a lo mejor otro tipo de historia que se ha estudiado en otro lado? Te lo digo porque yo vengo de Guinea Ecuatorial, de África,
y digo, oye, es que cuando estudio el mundo contemporáneo, historia del mundo contemporáneo, se tocan una serie de situaciones, pero claro, el resto del mundo tiene otro enfoque. ¿Cómo, cómo vive un profesor de historia con estas diferentes perspectivas y estas diferentes formas de vivir la historia del ser humano, vamos? Pues es complicado porque al final, sobre todo en los cursos más altos, tenemos una perspectiva, la perspectiva oficial del sistema y de la legislación es totalmente eurocéntrica, centrada en el punto de vista europeo, y a veces es complicado salirte de ahí porque no nos dejan explicar otras realidades. Porque, por ejemplo, en segundo bachillerato, pues vamos vamos como un tiro para llegar a la selectividad y es difícil salirse. Pero a veces sí que es verdad que te deja pues abordar, en cursos más pequeños sobre todo, abordar la historia de diferentes puntos de vista, o la geografía, que también nos toca, a mí me gusta menos, pero el alumnado explota, por ejemplo, en el momento que le pones un mapa del mundo que no está centrado en Europa. Le pones un mundo con Asia en el centro y el alumnado no sabe qué hacer con él. Entonces, esos cosillos para romper un poco con las dinámicas tradicionales, pues son muy interesantes y para que el alumnado entienda que ni la historia ni la geografía son ciencias totalmente, o sea, que tienen un punto de subjetividad muy importante. Los escritos históricos que nos encontramos son la historia que nos han contado. Por eso, por ejemplo, yo insisto mucho con la historia de las mujeres, por ejemplo, en la prehistoria, porque no es conocer a las mujeres en la sociedad, no es conocer mejor esas sociedades. Porque conocemos más datos, pues porque tradicionalmente nos hemos centrado en unos datos muy concretos que son los hombres, las guerras, los reyes, y nos hemos olvidado de muchos otros aspectos que son los que completan a la sociedad y los que acaban de darle sentido a todo el discurso histórico. Y es que eso es un segundito, Chris, porque ahí quería entrar yo, hablamos de las mujeres y yo lo comentaba con Chris el otro día. A priori, para mí, ya de por sí la importancia que tiene una mujer, o sea, es inherente, podríamos decir, es perfectamente lógica. Entonces, no entiendo cómo ha evolucionado de esa manera la Hacia el sociedad. No sé patriarcado. qué me puedes decir al respecto. Hombre, en la, en la sociedad, como te he dicho antes, al final todas esas actividades, ya te digo, una actividad que hacemos en primero de eso, en la clase de historia, les presenta las sociedades paleolíticas, neolíticas, les pregunta qué actividades son las más importantes aquí. Y siempre son pues la consecución de los alimentos, la cocina, la crianza de los bebés porque son muy débiles y hay que transportarlos y hay que protegerlos. Al final son todo un tipo de actividades que cuando analiza una sociedad dice son las básicas y sin embargo son a las que hoy en día se les ha dado muy poco valor. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se habla de la incorporación de la mujer al trabajo en años, pues bueno, mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Como si antes no trabajasen, como si todas esas labores de crianza y de tareas del hogar no fuesen trabajo. Lo que pasa es que el sistema capitalista pues entiende que como no es un trabajo remunerado, como no es un trabajo que produce económicamente, no genera un ingreso, pues no es trabajo. Y bueno, ahí yo creo que tenemos un problema gordo en eso, porque las mujeres, todo ese trabajo que hacían en casa, cuando se incorporaron al trabajo fuera de casa, los hombres no nos reducimos la carga de trabajo. Entonces estamos trabajando el doble y esa labor de crianza que antes hacían las mujeres, ahora en muchos casos no la hace nadie. Yo tengo un montón de compis que no tienen tiempo para pasar con su hijo o su hija, estudiantes que están solos toda la tarde en su casa y que no tienen ningún tipo de control porque sus familias están trabajando, padres y madres, y incluso algunos de ellos más mayores pues están al cargo de sus hermanos pequeños. Ahí yo creo que nos colaron un golazo tremendo y que trabajamos el doble y tenemos menos tiempo libre. A mí, de hecho, o sea, con esto que comentas, me vienen dos cosas que antes lo estábamos hablando con Martín. La primera es que, claro, ¿cómo puedes, o sea, con todos estos valores y todo lo que estamos comentando, ¿no? De, pues, que es muy fácil modificar la historia y es muy fácil que la gente cuente su película. ¿Cómo puede ser objetivo un profesor de historia? Porque al final, o sea, tú tendrás pues tu ideología, tú tendrás tu, ¿no? O sea, tu Sí, sí. tendencia, por así decirlo, ¿no? Hacia un lado o hacia otro y dirás, vale, ¿cómo lo podemos hacer de manera neutra o de manera objetiva para que el alumno pues no se decante hacia tus principios o hacia tu ideología, por así decirlo? Bueno, yo creo que yo soy en eso muy sincero. Yo, bueno, aparte de que se me ve un poco en la cara, en el pelo y en todo mis ideas, ¿no? Pero yo creo que hay que ser sincero con el alumnado, que hay que avisarle un poco de, oye, mira, estas son mis ideas,
y tenerlo en cuenta, porque yo voy a intentar hacer lo más objetivo posible, pero en algún momento quizás no lo consiga y me coge un poco del pie izquierdo. Entonces, pues lo primero es ser sincero y avisar esas cosas. Y luego siempre utilizar datos. Yo en los temas más polémicos, pues siempre utilizo datos. Por ejemplo, en la guerra civil, que es un tema muy polémico, muy reciente, que sigue generando un montón de resquemores, pues hay que utilizar los datos. Por ejemplo, cifras de asesinados en un bando y en otro. Pues tenemos cifras oficiales de estudios históricos de diferentes historiadores. Vamos a utilizar las cifras que nos dan, las de un bando y las del otro, y comparamos. Y al tener las cifras, pues ahí ya pues tenemos datos, ya cada cual que saque sus conclusiones. Si eliminamos los datos es cuando creo que estamos pues pecando un poco de tendencioso. Si decimos en la guerra civil hubo muertos en los dos bandos, pues estamos ocultando que en un bando hubo muchos más muertos que en el otro. Que no quita que todos los muertos estén mal, por supuesto, pero 100.000 son peores que 20.000. Yo, en ese sentido, claro, yo no he estudiado lo justo de la guerra civil, pero cuando me he podido parar a pensar, digo, al final son hermanos que se enfrentan y es un pueblo que convive, que ha crecido, que coexiste y que de pronto te ponen una raya aquí y se encuentran dos bandos. ¿Qué cabida tiene la emoción a la hora de explicar o de dar clases de historia? Porque se le puede aplicar sensibilidad a ciertas situaciones para que la gente sepa o pueda ponerse un poco más en el lugar de ese conflicto. O sea, acercar un poco más el conflicto a través de la emoción, ¿es posible o no es recomendable? No solo posible, sino necesario. Yo, por ejemplo, cuando siempre que explico el franquismo, hay un documental muy bueno, relativamente reciente, tendrá 5, 6, 7 años, se llama El silencio de otros. Creo que está en el Netflix, si yo no me Alguna equivoco. plataforma, creo. Que es muy, muy bueno, que está centrado en las víctimas del franquismo, y al alumnado le llega muchísimo cuando lo vemos en clase, porque, claro, no, es muy fácil escuchar hablar de que sí, es que a mi abuelo, no sé qué, no sé cuánto, es que hay que ver, es que eso hace muchos años, pero cuando realmente ven a esas personas ahí, hay una, voy a hacer un poco de spoiler, lo siento, pero hay una señora que participa en el documental, una señora muy mayor, y está buscando los restos de su padre en la fosa, una historia pues bastante triste, la pobre señora lleva toda su vida buscando, y cuando ya parece que van a desenterrar la fosa, el documental de repente se pasa allí a un entierro. Y el alumnado está un poco ahí, ¿qué está pasando, maestro? ¿Qué pasa aquí? Y es que la pobre señora se ha muerto. Y se ha muerto sin encontrar los restos de su padre. Y es una cosa que, pues, que llega, que da mucha pena y que pone al alumnado en una situación diciendo, hostia, vale, ahora sí puedo entender mejor un poco por qué esta gente está buscando los restos, por qué la hija de esta señora va a seguir buscando esos restos. Pues porque era lo único que su madre ha querido en toda su vida, lo que le ha transmitido su madre. Pues, hombre, yo entiendo que es lógico, te acerca mucho más, empatiza mucho más con esas causas o con esos problemas. ¿Hay buenos y malos? Sí, claramente. En la Segunda Guerra Mundial hay buenos y malos. Hay, claro, es que escucho teorías. Claro, aquí llamamos bueno y malo porque dicen, hay teorías que dicen que, por ejemplo, los soldados que estaban en el bando nazi estaban convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Sí, Entonces, porque ¿de qué manera medimos qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Sí, pero mi pregunta siempre ha sido, y quizás me la puedes responder desde el punto de vista de un historiador, un profesor de historia. ¿Hasta qué punto podemos hablar de buenos y malos? pues yo creo que no hay duda de un punto objetivo, perdón. Sobre todo en sociedades que están más cercanas a nosotros, porque si nos vamos a sociedades más antiguas, si nos vamos, por ejemplo, a la Edad Moderna, a analizar la Inquisición, podemos hacer un juicio de valor desde la actualidad, pero es verdad que estamos tan lejos de esa situación que es más complicado. Pero en temas relativamente recientes, como la Segunda Guerra Mundial, en los que ya en Europa hay un sistema de valores bastante establecido, ¿vale? Esos valores quedan totalmente subvertidos por los regímenes fascistas, ¿vale? E incluso también por los comunistas, por supuesto, ¿vale? No hago ahí distinciones. El régimen estalinista es igual de nefasto que el nazismo, o que el fascismo, o que el franquismo. Entonces, se subvierten todos esos valores, se le dan la vuelta en un momento en los que ya están establecidos. Y comenzamos a tener, pues, esa masacre, esas barbaridades que sufren judíos, gitanos, personas racializadas, etcétera, etcétera, en la Alemania nazi. Y eso es intolerable, y desde un punto de vista actual yo creo que sí podemos juzgarlo, decir, oye, esto es bueno o esto es malo.
Si nos trasladamos a la guerra civil, pues es verdad que hay muertos en los dos bandos, que en un comienzo de la guerra se producen un montón de asesinatos por los soldados directamente, porque hay muchos rencores y muchos problemas, en los pueblos especialmente, pero conforme avanza la guerra, también es cierto que desde el bando sublevado se fomentan esos asesinatos. Hay pues, conexiones radiofónicas de Queipo de Llano, que es uno de los generales más importantes en Andalucía, invitando a sus soldados a violar, a asesinar, etcétera, etcétera. Mientras que eso pues no ocurre en el otro bando. Entonces creo que sí que se puede hacer una distinción entre cosas que están bien y cosas que están mal, lo cual no quita que en los dos casos se hagan cosas mal, porque eso es innegable, ¿vale? Pero sí que podemos darle desde mi punto de vista, sí que creo que podemos darle un punto más personal y no, que no nos dé miedo hablar de buenos y malos, porque en la Segunda Guerra Mundial, ya te digo, creo que está bastante claro que había uno que si no, pues, en todo caso, si no hablamos de buenos y malos, sí podemos hablar de los malos y de los menos malos, porque había algunos que eran mucho más malos que otros. Sí, Eh, no De estoy hecho, Diego, o sea, hablando de conflictos, o sea, ¿has tenido alguna vez algún conflicto en clase con algún alumno que no haya estado de acuerdo con lo que estabas explicando? Que dijera, oye, profe, pues yo esto creo que no es así. ¿Te ha pasado alguna vez de tener algún Pues, enfrentamiento? haber tenido opiniones diferentes, sí, claro, pero conflicto fuerte que se ha generado una situación, no, porque las clases todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede dar su opinión, y es una de las cosas que también me parece importante aprender, a argumentar y a saber decir, oye, yo opino esto, por esto, por esto y por esto. Lo que sí me parece necesario es enseñar al alumnado a no opinar simplemente por opinar, decir, oye, pues yo creo esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo he visto en TikTok. No, pues lo he visto en TikTok, no, venga, darle una vueltecilla y es verdad que es una cosa útil, así que conflicto, no como tal, Ah, no. no tanto. Claro, es que justo, ¿no? Si viene un alumno con una información, pues eso, de una fuente como puede ser TikTok, Ujú. ¿qué le recomiendas, no? ¿Cómo gestionas eso? Porque al final ahora el TikTok es el día a día de ellos Sí, sí, y sí. ¿cómo podemos gestionar eso en el aula? Yo creo que es recomendable siempre pues, que busquen otras fuentes de información o alternativas, incluso en el mismo TikTok, que busquen otras realidades, que busquen otras formas de informarse, que siempre hay que informarse por varias fuentes. ¿Vale? Y sobre todo buscar fuentes de información que no estén tan cercanas a tus propias ideas, eso a lo más grande. Porque si nos quedamos solo en fuentes de información cercanas a las nuestras, nos refuerza ideológicamente y de ahí ya no salimos. Entonces, siempre leer cosas de un lado y de otro siempre es bueno para al final acabar formando sus propias ideas y no repetir simplemente lo que van escuchando por ahí. claro, eso se critica mucho ahora mismo, el repetir eslogans con el tema de feminismo y con ciertas situaciones o teorías o ideas que están surgiendo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, es que es muy habitual, porque ellos lo que hacen es ver vídeos rápidos, TikTok, Instagram, el Logan que suena bien, o like, o me gusta, lo pongo, me lo llevo, lo comparto, y al final nos quedamos en eso. Y muchas veces, pues, verá, me ha pasado incluso con compi, ¿no? De compartir artículos, compartir cualquier cosa, y ni siquiera nos lo hemos leído. Lo estoy compartiendo porque el titular suena bonito y venga, pues para adelante. Y a lo mejor Vale, lo que dice el artículo es una barbaridad, ¿no? Vete a saber, pero... Entonces, claro. contrastar información siempre y creo que sacar sus propias conclusiones es uno de los aprendizajes más interesantes de la clase de historia. Sí. Totalmente. Además, me parece, ¿sabes? Un buen consejo porque al final yo creo que contrastar la información es clave. De hecho, Diego, una pregunta. Hablando de, pues eso, ¿no? De todo lo que estamos comentando, me gustaría que contaras alguna anécdota o algún caso, pues, de superación, algo especial que hayas tenido en tu clase, que seguro que por lo que comentas habrá habido algún momento muy especial con algún alumno. ¿Podrías comentarnos algún caso? Sí, hombre, pues hay situaciones siempre bonitas, ¿no? De alumnado a los que no les gusta la materia y con el sistema tuyo más práctico, como en segundo bachillerato incluso, que sigue siendo muy teórico, pero tengo el temario grabado en YouTube y el hecho de yo poder verlo en YouTube, de poder verlo varias veces, el que necesite verlo varias veces, de tener siempre ese apoyo, pues siempre hay casos concretos de alumnado que pega un cambio, ¿no? De decir, oye, vengo con la historia de primero bachillerato suspensa y en segundo de repente pues me va genial, ¿no? Y es muy gratificante en ese sentido. Y otros casos, ya te digo, hay un montón, ¿no? Siempre ya yo empecé a dar clases en la pública en el 2015, ya voy hace casi 10 años.
y tenemos un montón. Mira, el año pasado hicimos un teatrillo en una asignatura que es la alternativa a la religión, ¿vale? La atención educativa, la TEDU, que la gente la suele odiar porque no hay temario, porque no tienes un libro de texto que seguir. Y a mí al revés, a mí me encanta, porque puedo hacer lo que me dé la gana. Porque precisamente me quito esa losa del temario, que a mí me da mucho coraje, porque se pueden aprender muchas cosas y al final el temario nos tenemos ahí, no, es que no llego al final del temario. Y en la TEDU esto pues decidimos que vamos a hacer un teatro. Lo propusimos, al alumnado le gustó la idea, el alumnado pues no tan académico como te puedes encontrar en otras clases. Había muchísimo alumnado con algunas dificultades de lectura, de escritura, de dislexia, cosillas así. Y sin embargo en el teatro pues funcionó muy bien. Tuve también la ayuda de una compi que es experta en este tema, mi compi Elena, otro besito para ella. Y fue maravilloso, fue una experiencia estupenda. Tenemos, por ejemplo, una chiquilla maravillosa que se metió en el papel, lo cogió de rebote porque otra compi dijo al principio que lo hacía y luego al final se echó para atrás y tampoco íbamos a obligarla. Y al final la convencimos, venga, coge tú el papel este de Afrodita, que seguro que te va muy bien. Y la chiquilla, cuando la vimos actuar en el primer ensayo, era maravillosa. O sea, tiene un don para la interpretación. Y fue bonito verlo como una chiquilla, porque tenía dificultades para memorizar cosas y demás. Aprendió el papel protagonista de los más largos, estupendo, súper bien interpretado. Cogía las líneas y le daba su propio toque muchas veces. Maestro, yo esto así no se me queda, me le voy a dar una vueltecilla y lo que tú quieras, dale como tú. Y salió muy bonito, la verdad. Cuando terminó, me acuerdo que llamé a su casa y no vea, la pobre madre, cuando mira que te llamo del instituto, ay, ¿qué ha pasado? Súper asustada, digo, no te preocupes, que no es para malo, que es que eso es una costumbre muy mala que tenemos los profes, que creo que nada más que llamamos Eso para las cosas es lo malas. malo. Y no, era simplemente para contarle porque estaba muy contento. Y mi compi también de haberla visto, de haber disfrutado allí en el escenario, en el papel. Todo el mundo coincidió que era la que mejor lo hacía. Y pues esa historia, la verdad que así más reciente y fue bonito verlo, ¿no? Qué bonito. Me encantan estas Además, historias. Además, este año me dijo, nos llamamos también a Telegram este año, al principio incluso yo no le di clase, pero nos encontramos por el pasillo. Dice, maestro, me ha apuntado mi madre al teatro. Y digo, ay, qué bien. Digo, porque, pues bueno, pues encontramos lo que te decía antes, ¿no? Cada cual tiene sus capacidades, todas diferentes, todas válidas. Y me parece que es más importante que se aprendan de memoria la lista de los reyes visigodos. Me parece más interesante que cada cual encuentre su habilidad, la cosa que se le da bien, con la que disfruta magia. y fomentárselo. Y Claro, Diego, de hecho, bueno, sí, di sí, Martín, perdona. no, que pensaba, claro, en esta relación mola mucho porque enseñas, no sé si de forma consciente o inconsciente, valores del liderazgo. Porque de hecho, una cosa tan sencilla como una llamada, como una felicitación, es algo que tú lo trasladas a la empresa y luego se valora una barbaridad. Es como, tienes que hacerte un máster para aprender esto y lo estás enseñando en clase y me parece brutal que las cosas más básicas las olvidamos. Y luego pagas 3.000 euros por volver a Por el- aprenderlo, ¿no? De verdad, a mí me llama mucho la atención eso, que decía, hay que ver que solo llamamos para cosas malas. Siempre que llamamos a una familia es para algo malo, en la inmensa mayoría de las veces, ¿no? La pobre mujer no se esperaba que fuese para felicitarla, ¿no? Por el buen trabajo que ha hecho esta chiquilla. Eso me ha encantado, de verdad. Pues sí, la verdad. A mí, de hecho, me ha llamado mucho la atención porque, sobre todo, comentabas que habíais trabajado con alumnos, pues, con dislexia, ¿no? Con Ujú. algunas dificultades. Y, claro, o sea, ¿qué consejo le darías a un profesor que está empezando y se encuentra en clase, en el aula, algún alumno, pues, por ejemplo, ¿no? Con dislexia o con una discapacidad auditiva? No sé si tú has tenido algún Ujú. caso en concreto que puedas exponer, pues eso, con Sí, un ejemplo. precisamente con discapacidad auditiva tuve también un par de chicas. Y bueno, yo creo que lo útil sobre todo es proporcionarle a opciones variadas. No plantear una única opción de evaluación, no plantear únicamente un examen, no plantear únicamente un proyecto de tal manera. Por ejemplo, mira, en una que tenía yo que se llamaba Cambio Social, en una optativa que nadie quería, pero bueno, era de feminismo y a mí me gustaba. Y, La y, por caña. ejemplo, por la hora de plantearle hacer una presentación, pues una chica me dice, maestro, ¿lo puedo hacer a mano? Y digo, pero Ana, ¿cómo lo va a hacer a mano? Que es muy largo. Y dice, yo es que prefiero hacer la mano porque a mí me gusta dibujar. Pues la chica se montó su presentación, en vez de en PowerPoint, pues lo hizo todo a mano, en cartulina. Pues bueno, probablemente esta chica, si no lo hubiese hecho a mano, no lo hubiese hecho.
y yo no estaba enseñando PowerPoint, por lo que a mí me da igual que lo hiciese de una manera en Canva, en Geniali o a mano. Pues, pues darle siempre opciones para que ellos también encuentren y configuren un poco su manera de aprendizaje. Pero cuanto más variada sea nuestra evaluación, cuanto más instrumentos variados y más proyectos y trabajos y tareas diferentes utilicemos, más opciones hay de que encontremos la que le sirve a cada estudiante. Si a un estudiante le funcionan más los exámenes más teóricos, pues bueno, pues podemos fomentarle un poquillo más y trabajar más con eso. Que a otro estudiante le funcionan más otro tipo de tareas, pues podemos darle más vidilla por ahí para ofrecerle a todo el mundo las oportunidades de trabajar de una manera que sea asequible a sus capacidades y de aprobar la asignatura, de avanzar en la materia. Claro, pero ¿eso realmente crees que es viable con un ratio de 30, 35 Bueno, eso es alumnos otro por tema, ¿no? Eso es otro tema, pero sí, si al final proponer actividades variadas, yo creo que sí es viable. Que la ratio siempre es mejorable y es necesario bajarla, eso es también? algo de cajón, que todo el que se ha metido alguna vez en un aula, todo el mundo lo sabe. En el año del COVID en mi instituto trabajamos la mitad en el aula y la mitad la mitad en casa conectada por videoconferencia. Y el simple hecho de yo siempre trabajo en cooperativo, en grupo, el simplemente hecho de terminar la clase y decir, he atendido a todos mis estudiantes, he atendido a todo el mundo, he pasado por todas las mesas, he visto el trabajo que estaba realizando todo el mundo, porque cuando tienes 8 grupos en el aula, pues a veces tú ves a un grupo que está trabajando, parece que está trabajando bien, y cuando te quieres dar cuenta resulta que no están siguiendo el sentido, que no han entendido un poco las instrucciones de la actividad y no la están realizando de la manera que tú tenías pensado. Y no te ha dado tiempo a verlo hasta la clase siguiente, porque al final pues, estamos muy limitados. La ratio yo creo que es que es y debería ser el gran caballo de batalla en la lucha educativa, porque en una clase con 20 estudiantes hay menos conflictos, hay menos tensiones, hay menos ruido, hay menos de todo. Al haber menos ruido tenemos ya un alumnado que se va a integrar mejor, alumnados con cierta edad, el alumnado TEA, por ejemplo, se integra mucho mejor en una clase pues, con menos ruido que en una clase más ruidosa o más movida. Entonces, la ratio para mí, la verdad que lo es todo. Claro. ¿Cuál ha sido el momento personal a nivel emocional, el más complicado que te ha tocado vivir en el aula con tus alumnos o con algún alumno en concreto? Pues Que hayas hombre, dicho, no sé cómo superar esto o no sé cómo llevar esto. hay bastantes momentos, la verdad. Es verdad que esta profesión tiene, bueno, De todo que no tipo. nos enseñan psicología. En ningún momento nadie nos enseña a ser psicólogo y te encuentras con problemas muy gordos, con situaciones muy complejas. Desde cosas que parecen menores, por ejemplo, fíjate, estos chiquillos que te he dicho antes que me dijeron que maestro, si nosotros estamos hartos hace cuarto año ya en los mosaicos, me va a explicar todo el mosaico. Ten en cuenta que son alumnos de 12 años. Yo con 12 años tuve la suerte de no tener que haber hecho mosaicos a cuarto de baño con mi padre, de que mi padre me regalaba libros para leer y mi madre también. Entonces, pues bueno, desde esas situaciones que se van afrontando hasta situaciones bastante complejas, que esas, pues bueno, es difícil hablarlo aquí porque al final la gente sabe a quién le has dado clase, pero cosillas bastante complicadas. La coordinación de igualdad de género que la llevé en mi ISTI 4 años, o algunas situaciones complejas, ¿no? Mencionarte algunas sí que más o menos se puede contar, pues bueno, relaciones muy tóxicas que ves en el alumnado ya desde muy jóvenes y que intentas tratar, pero bueno, en algún caso se consiguen cosas. Y bueno, cuando se consiguen, pues te llevas una alegría. En otros casos, pues es difícil ver, por ejemplo, en este caso de relaciones, pues, generalizar un poco, por no contar nada concreto. Pues cuando veo una relación tóxica y lo hablas en clase e intentas que estas personas pues se vayan dando cuenta un poco de por dónde van las cosas que les están pasando y no consigues una reacción, pues es bastante duro, ¿no? Y por desgracia hay mucho alumnado que se queda en el camino educativo, que no llega a terminar la etapa o por lo que sea, por muchos motivos que bueno, que sí que dan bastante Que se escapa. pena, no sé bien cómo llamarlo, ¿no? Pero te llegan bastante y te afectan bastante, son difíciles de superar y de volverte a casa quizás con el tiempo, cuanto más años llevas, quizás es más fácil construirte tu pequeño murito interior, ¿no? Para que estas situaciones te afecten menos, pero aún así siempre te va llegando un poco al corazoncito, la verdad que es un tema complicado y sobre todo el problema que creo que tenemos es que nos falta formación en ese sentido, sobre todo en secundaria, que somos especialistas en nuestras materias, ni siquiera somos especialistas en magisterio, ¿no? En aspectos docentes, hacemos el máster que deja bastante que desear. Y en psicología, por ejemplo,
pues no estamos formados. En gestión de emociones no estamos formados. Y es una cosa fundamental. O sea, hay mucho profesorado y yo me incluyo, ¿verdad? Yo, hombre, siempre aprende uno y va avanzando, ¿no? Desde mis primeros tiempos hasta ahora soy un profe diferente y vas aprendiendo también a gestionar tus propias emociones y eso te ayuda a gestionar las de los demás. Bueno, Claro, nos de quedamos. hecho, ese cambio, ¿no? O sea, esto que comentas desde que empezaste ahora, o sea, ¿cuál ha sido, o sea, tu historia, hablando de profesor de historia, ¿no? ¿Cuál ha sido tu historia de tus inicios como profesor ahora? ¿Cuál es el cambio más relevante que puedas decir? Wow, o sea, el Diego de hace 10 años, cuando empezó a ahora pues ha vivido estos cambios. ¿Cuál sería el que destacarías más y el que, oye, igual podemos utilizar como consejo para esos profes que tienen tantas ganas de meterse en un aula? Pues bueno, es complicado, porque son muchos, pero sobre todo yo diría que más que lo académico, el tema de las gestiones emocionales es muy importante. Aprender a gestionar al alumnado, ¿no? Aprender a gestionarte tú en el aula. Mira, me acuerdo el año del COVID que estábamos con las mascarillas. Yo tenía también una situación complicada en casa con una enfermedad de mi padre. Y me acuerdo un día que estábamos allí, yo estaba muy delicado con el tema del COVID, ¿no? Porque, claro, cualquier contagio pues ya significaba que yo no podía ir a mi casa y era necesario que yo fuese a mi casa. Y me acuerdo un alumno que encima nos llevamos genial, la verdad. Y se quitó la mascarilla allí para comerse el bocata en clase justo antes de que tocase el recreo. Y yo me acuerdo que le solté un broncazo allí que fue totalmente desmesurado y conforme yo más le daba la bronca, él más contestaba de vuelta porque, claro, yo tampoco tenía derecho ni a gritarle ni a nada. Y bueno, eso por suerte no ha vuelto a pasar. De todo aprende uno y aprende a gestionar las cosas más calmadas y cuando un alumno o una alumna también pasa por una situación más tensa, también sabes gestionarlo mejor, también sabes ayudarlo mejor a que se calme, a que lo afronte de otra manera. Yo creo que eso es el mayor aprendizaje del profesorado es ese, porque ya te digo, en historia yo tengo mi formación, tengo mi carrera, en docencia al final siempre vas mirando más. Es muy fácil ver cosas en las redes sociales, que me parece que es muy interesante, ¿no? Lo que aprendemos en redes. Creo que nuestra profesión debe basarse en copiar a los compis que hacen cosas buenas y que las ponen en redes, siempre mencionando sus fuentes, ¿no? Pero si veo algo que funciona, oye, pues yo voy a hacerlo también, ¿por qué no? Y motiva Claro. mucho. Pero en la gestión emocional es más complicado, se ven menos cosas y ese sí que creo que es un aprendizaje muy personal y el más importante de un profe. Qué bonito, Diego, Diego. O sea, examen. Periodo histórico y a quién te llevarías. 1, 2, 3, responde otra vez. Espérate, repíteme que no me ha quedado claro. Periodo histórico, ¿A qué periodo histórico me iría o cuál me tu gusta más? favorito, a cuál Sí. te irías y a quién te llevarías. O sea, ¿a quién me llevaría de ahora hacia allí o a quién me traería al presente? ¿A quién te llevarías al viaje histórico? ¿A quién me llevaría? Pues la verdad que no lo sé. Me llevaría probablemente a mi hermana, que es otra friki de la historia y es la que hace que yo soy un poco la que me motivó a mí a estar aquí y demás. Pero a mí la parte que más me gusta es la antigüedad. Prehistoria en la carrera en los primeros años no me gustaba nada y luego nos cogieron un par de profes muy buenos y también me gusta mucho. Pero yo creo que Grecia, Roma, Egipto son mis temas así favoritos. Pues por el tiempo. ¿El qué? El calorcito No, sobre todo me parece un periodo muy interesante la construcción luego de toda la historia europea, a pesar de que hay un poco en el eurocentrismo, pero es verdad que son periodos muy interesantes para toda la construcción de lo que es la moral cristiana a partir de las teorías platónicas y neoplatónicas y las democracias y demás, pues al final son ideas clave, ¿no? Sería interesante, ¿no? Escuchar un discurso de Sócrates, de Pericles o de cualquiera de estos personajes, ¿no? Igual te duermes, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, vete a saber, que nunca se sabe, ¿no? Con la atención que tenemos últimamente con los móviles, que nos está bajando la atención hasta límites nefastos. Sí, totalmente. bueno, de hecho, ahora hablaremos de la tecnología, pero antes de hablar de la tecnología, me gustaría tu legado en una frase. Uf, no sé, qué difícil eso, ¿no, Cris? Legado en una frase, pues no te sé decir, hombre, yo sobre todo creo que intentar inculcar más valores y un interés por la historia un poco más
más allá de las fechas y de los nombres, ¿no? Más allá de los valores y sobre todo en mi primerillo, lo que más me gusta es que se preocupen los unos por los otros, que se ayuden entre ellos, más que aprender detalles de memoria y demás. Sí, y lo que te he dicho antes también, ¿no? Conseguir que cada cual encuentre un poco su vocación, las capacidades, las cosas que se le dan bien. Me parece que eso es más importante en la labor docente que en mi materia, que parece que muchas veces mi materia es lo más importante y si no hablo de mi materia, yo me levanto y me voy, que diría Paco Umbral, ¿no? Claro. Pues yo creo que hay cosas más importantes que la materia. Es verdad que hay veces que jugamos con el ego del profesor, que es como mi materia es lo mejor, es lo más importante, pero la realidad es que hay otras cosas que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y me parece, o sea, un mensaje muy potente porque al final no ponemos el foco solo, ¿sabes?, en enseñar, pues lo que tú decías, ¿no? Cifras, sino también tocar el corazón y humanizar, o sea, darle protagonismo al protagonista, que en este caso son los alumnos. Así La que, verdad que todo el enfoque en aprendizaje por competencias que plantea la última legislación a mí me encanta. Me parece mucho más útil y a ver si poquito a poco pudiésemos quitarnos esas losas de las materias y de los temarios, porque a mí me encanta estudiar historia, pero pues bueno, pues en la excavación prehistórica, por ejemplo, pues estudiamos paleolítico y neolítico y la edad de los metales, pues hace ya 2 años que no la explico. Y el alumnado al que yo no le explico la edad de los metales está en tercero, no se ha muerto, no ha repetido curso, sigue avanzando, le va muy bien. Y no ha pasado nada porque yo no expliqué la edad de los metales. Estudiamos las otras 2 etapas muy bien. Si quien quiso estudiar la edad de los metales por cuenta lo hizo también. Entonces, pues bueno, si ya te digo, tengo que llegar al temario. Me parece que es una losa muy gorda que ojalá que algún día nos la quitemos. Claro. pues sí. Última pregunta, sacapuntas, porque me gusta mucho el tema de los valores. ¿Cómo puede Diego enseñar a respetar identidades y orientaciones sexuales entre colectivos con diferentes valores? ¿Cómo juegas? Pues, hombre, siempre hay muchas actividades que se pueden hacer desde clase y sobre todo con el ejemplo. Lo más importante es dar un buen ejemplo directamente tú y fomentar que el alumnado lo haga. Y si hay algún problema, algún tipo de conflicto en el aula con algún estudiante por cualquier motivo, ¿no? Alguna discriminación por cualquier motivo, ya sea identidad sexual, identidad de género, temas de raza, religión, etcétera, tratarlo mucho con el alumnado y realizar actividades que realmente lleguen un poco a ese sentido, ¿no? Intentar no tanto salirnos un poco de la exposición y hacer cosas prácticas en las que el alumnado realmente experimente esas sensaciones o esas cosas. Por ejemplo, a ver si se me ocurre Eso te iba a alguna. decir, digo, ¿podrías ponernos un ejemplo de Sí, sí, alguna sí. actividad que Hay, hayas puesto en práctica pues en mira, por clase? ejemplo, en la asignatura esta de feminismos que, que os he comentado antes, hablando un poco en clase de los piropos en la calle, que sufren muy, perdón, ya me está pasando factura el vocerío. Hablando un poco de los piropos, pues teníamos unos cuantos chicos que decían que no, que eso, bueno, que no pasaba nada, ¿no? Que esto era una cosa estupendísima de la vida. Y se me ocurrió una pequeña actividad, un pequeño experimento muy, muy simpático. Para mí fue muy simpático, para ellos no tanto, la verdad. En el que simplemente yo los mandé al instituto, hace como un círculo, está la pista en medio, ¿no? Y se puede hacer como un círculo. Entonces los mandé a preguntar una cosa a dirección y yo por en medio pues tenía 2 estudiantes de segundo bachillerato, los más grandes, fuertes y altos. Y cuando pasaron por allí los chavales, pues empezaron a decirles cosas. Empezaron a decirle, oye, qué guapos sois, ¿no? ¿Dónde vais? Y se fueron andando detrás de ellos y los fui mandando de uno en uno. Y pues allí, por ejemplo, pues pasaron reacciones de todo tipo, desde el que salió corriendo, ¿vale? El que llegó quejándose, es que mira lo que me ha pasado, maestro, que es que venían 2 niños diciéndome cosas y que... Incluso el que dio la vuelta por todo el instituto, en vez de hacer camino corto otra vez de vuelta al aula, dio la vuelta entera con tal de no volver a pasar por el mismo sitio. Y pues mira, a raíz de ese pequeño experimento tratamos cosas que sus compañeras en clase le explicaron. Pues eso me pasa a mí cuando voy a mi casa, porque hay un va por delante del que si paso, sé que me van a decir cosas, pues prefiero no pasar. Y bueno, pues Eh, empatizan un poco más con esas situaciones, ya te digo, poniéndolos un poco en situación, poniéndolos un poco
en el ejemplo, este año, por ejemplo, en arte hemos hecho una tontería de actividad que ha funcionado muy bien, que eran simplemente unas tarjetitas. ¿Las tengo lo mismo? No, las tengo en el instituto. Una tarjetita con el nombre de autor o autora, un retrato, una fotografía, depende de si es más reciente, una obra representativa y una biografía. Pues le dimos 4 tacos de cada mezclado y simplemente tenían que ir acomodando los que supiesen, ¿no? Van Gogh, la noche estrellada, pues este es Van Gogh, venga, sí, la biografía, que se cortó la oreja, venga, Van Gogh. Y al final el resultado muy rápidamente, que al que llegó al alumnado solo de cuarto de eso, es que emparejaron a los, a los hombres con relativa facilidad, mientras que con las mujeres se quedaron atascados. Si os pregunto ahora mismo 4 mujeres artistas, os pillo a que sí. Sí. Ma- Sí, sí. 4 pintoras. Pintora. Mientras que si digo 4 pintores, no lo dudáis. Pues esa es un poco la reacción de la actividad y fue interesante ver cómo el alumnado, cuando llegó al final, dice, pues verdad que las chicas, pues no tenemos ni idea. ¿Vale? Y les pones obra y dice, ¿pensáis que una obra es mejor que la otra? Que la de Leonardo o la de Caravaggio es mejor que la de Artemisia Gentileschi, que es una pintora barroca que a mí me gusta mucho. Y las ven y dicen, pues no, son muy parecidas. Entonces, ¿por qué conocemos más? Entonces, mediante actividades prácticas que realmente desaten ciertas emociones o experimentar las cosas de otra manera, me parece que es mejor llegar al alumnado. La teoría, desde luego, es muy difícil. Simplemente de forma teórica no suele funcionar. No, no es suficiente. Ujú. Hombre, Totalmente. desde luego, con ese tipo de actividades es que les rompes todos los esquemas. O sea, al final trabajas muchísimas cosas, como decía Martín, trabajas muchísimos valores y yo creo que es súper, súper necesario. O sea, a mí la actividad precisamente donde desarrollan la empatía en este caso, ¿no? Con situaciones que vivimos continuamente las mujeres, pues me parece, o sea, vamos, maravilloso que lo puedas potenciar en clase para que se vea la realidad. O sea, que se vea pues nuestro día a día. Y además, vaya, me parece muy interesante porque muchos compis hablando de este tema, que es un tema también polémico y complicado, ¿no? El de, el de feminismo e igualdad. Muchas veces parece que predicamos en saco roto, ¿no? Que parece que está explicando cosas o haciendo algo experimento y que muchas veces no llega a nada. Pero a mí siempre me gusta pensar o creer que vamos plantando semillitas, que vamos a ir dejando semillitas, que algunas se quedarán ahí y nunca se desarrollarán, y alguna quizá no ahora, pero sí más adelante, pues probablemente florezca, porque yo no siempre he pensado de forma feminista, ni siempre he sido la misma persona, va evolucionando y cosas que antes pensabas que eran normales, de repente llega un día y dices, oye, pues esto no está bien. Pero, Y vas cambiando tu forma de ver, ¿no? Y esos granitos que vamos dejando ahí caer en el alumnado me parece que son muy importantes y que probablemente algunos, en algunos casos, pues seguramente vayan floreciendo. bueno, y No en sobre todo, todo eso, pero que bueno, prediques hacemos lo que también podemos. con el ejemplo y que hayas pasado tú también, ¿sabes? Por un punto de vista y que lo hayas ido cambiando y transformando, pues también, oye, te ha hecho ver las diferentes realidades, ¿no? De lo que tenemos. Entonces, me parece genial, ¿sabes? Que lo puedas transmitir desde esa experiencia. Mm. En este navegar, Diego, por tu historia, ¿qué consejos le darías a un profe que comienza mañana? Bueno, pues complicado, ¿no? Porque además en la educación pública empiezas como así, toma, al aula, te llaman te hacen, bueno, ahora ya no es llamada, ¿no? Ahora te convoca el SIPRI, pero te llaman y entras de golpe y es difícil, pero sobre todo, bueno, paciencia, escuchar mucho al alumnado, no agobiarse al principio porque es muy fácil agobiarse. También, eso sí, también un aprendizaje gordo que he hecho de decir, mira, yo a las 8 paro. Si estoy trabajando por la tarde, a las 8 corto, porque si no, no hay manera. Porque el trabajo lo que tiene es que si te quieres dedicar 48 horas al día, se las puedes dedicar perfectamente, que nunca estás al día, nunca has terminado de preparar cosas, siempre hay algo guay que se te ocurre que puedes hacer. Entonces, que no se agobien, que vayan poquito a poco, que se apoyen en los compis, que los compis pues, que tengan más experiencia, que pidan, que buscan materiales. A mí me parece una cosa fundamental en nuestra labor docente, compartir cosas, compartir materiales. A mí me encanta compartir mis materiales, mis apuntes de segundo bachillerato, por ejemplo, que están en el YouTube totalmente gratis y libre, entras y te los descargas. Porque bueno, estamos ahí haciendo, llega un compi nuevo a segundo bachillerato, una sustitución a mitad de curso. ¿Y qué te encuentras? A mí me pasó cuando yo estaba, que sustituía un compi que el pobre, pues, por desgracia, tenía una enfermedad bastante grave y el alumnado pues había estado bastante tiempo sin clase, muy perdido para la selectividad y yo Claro, ese año me vi un poco bastante desangelado y complicado. Entonces, buscar apoyo de los demás compis me parece que es fundamental. No tienes que hacerlo todo tú.
aunque nos gusta hacerlo a toda nuestra manera y demás, siempre es bueno apoyarse en los demás, que dejarte llevar también por otras experiencias y, bueno, ir tirando poquito a poco, que el camino hace el andar, ¿no? Como aquel que dice. Me encanta. Bueno, pues Diego, para finalizar, ¿qué A ver, piensas sobre la inteligencia artificial? ¿Crees que va a sustituir la figura del profesor? ¿Qué sustituir opinas? la figura del profesor. Sí. Pues yo creo que no, ¿no? Porque, bueno, puede sustituirlo, pero eso ya no hace falta ni siquiera la inteligencia artificial, ¿no? Porque buscar información en Internet, todos los contenidos de mi materia, si se buscan por Internet se pueden encontrar sin ningún problema, no hace falta preguntarle al ChatGPT, ¿no? Pero bueno, los profes somos más que eso, estamos para escuchar al alumnado, lo que llevamos hablando todo el día, ¿no? Esos valores, esos buscar diferentes actividades para encontrar las habilidades de cada estudiante, ¿no? Ese escuchar en momentos concretos, que muchos estudiantes lo único que necesitan es que tú te sientes a su lado y escucharle el chaparrón, porque nadie se lo escucha, porque es que hay chavales que tienen situaciones en casa muy complejas y que no pueden sacarlas, ¿vale? Por ejemplo, alumnados del colectivo LGTB, yo que trabajo en un pueblo, a veces tienen situaciones muy complicadas porque la familia no acepta quiénes son realmente y eso pues, muchas veces lo único que necesita el alumnado es escucharlo y eso no lo puede hacer el El ChatGPT. ChatGPT. Claro. Y luego, bueno, también hablando, recuperando un poco el tema de antes, en unos tiempos en los que, como decíamos, las familias trabajan padres y madres fuera, cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, hay mucha crianza en las pantallas, me parece que la figura del profesorado es incluso más importante, ¿no? Que en otras épocas en las que educar no estaba en nuestras funciones. Yo creo que este es un debate así muy sobre ¿que los profes tenemos que educar o no? Yo estoy aquí para enseñar mi materia o estoy para otras cosas. Yo creo que estamos para Claro. otras cosas y que estamos para lo que cada alumno necesite y porque cada persona es diferente. Y bueno, si estas personas pues no han tenido la suerte de tener unos referentes en casa, como yo tuve, ¿no? A mi madre, a mi hermana, pues bueno, habrá que intentar proporcionárselo. Y además el alumnado del que yo me llevo mejores recuerdos, mejores sensaciones, porque al final al niño o a la niña de 10 que es aplicada, que trabaja en clase, que estudia, que tiene una familia que se preocupa, que toca un instrumento, va al inglés por la tarde, ese alumnado sale para adelante contigo o sin ti. Quien le dé clase da igual, pero hay otros estudiantes a los que no. Otros estudiantes que eso sí que salen adelante porque tú has estado ahí detrás, echándolo en la mano, echando un cable, escuchando, apoyando como has podido. Y bueno, me parece que es una labor muy importante la que tenemos por delante ahí en ese sentido. Así diferenciaban maestro de profesor, ¿no? Antaño, Sí, que decían que el maestro era esa persona cercana que te que hace ayudaba más a que no solo crecer. transmitir. Claro. Pues Diego, Pues nada, Diego, solo te queda Bueno, invitar a alguien al podcast. ¿Quién sería tu invitado o invitada especial? bueno, muchos compis sin duda. Mi compañero Nacho Ignacio, que es un compi de biología que es maravilloso, es el mejor profesor que yo he conocido nunca, que es maravilloso. Pero Bueno, hay pues muchísimas Nacho personas. invitadísimo, ¿eh? Yo se lo comento, sí, vaya, se lo comento luego sin duda y ya os pasaré contacto. Pero Nacho es, por ejemplo, un profe súper implicado que trabaja de forma súper innovadora. Mi compañera Ana, que es con la que hemos montado todos estos fregados de arqueología, los mosaicos y demás, que bueno, es mi otra mitad en el instituto. Todos estos proyectos sin ella no hubiesen sido posibles, aunque parece que están más relacionados con historia, pero no, porque toda la parte de dibujo y demás va a caer de su lado. Y qué más, tengo un montón de compis. Otra compi de matemáticas del instituto, Julia, que también es maravillosa. Así que muchísima gente. Lo bueno, si algo bueno tiene este trabajo es que conocen mucha gente y muchas perspectivas y muchos puntos de vista. Y hay gente, la mayoría de los profes yo creo que merecen mucho la pena. Por mucho Pues eso es denostada lo que esté que en otra profesión. intentamos hacer aquí, ¿no? Darle voz a todos esos profes que hacéis una labor increíble, importantísima en el día a día y que vengáis aquí, pues eso, a contar vuestra historia. Pues claro. nada, ha sido Así por que mí nada, un Diego, placer, la verdad. un placer tenerte en el podcast de hoy y nada, muchísimas gracias por compartir todo porque ha sido muy, para mí muy especial, ¿eh? Todo lo que has comentado me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación y nada, ya sabéis dónde andamos para cualquier cosilla. Vale.